La Bolsa de Valores de El Salvador ofrece a los inversionistas la oportunidad de acceder a un mercado regulado y supervisado, tanto local como internacional, para la compra y venta de productos bursátiles. Enseguida, una guía básica sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores de El Salvador, incluyendo la opción de fondos de inversión, que son ideales para quienes no cuentan con grandes sumas de dinero. Fondos de inversión. Los fondos de inversión son una opción accesible para aquellos que desean invertir en la bolsa sin necesidad de grandes capitales. Estos fondos agrupan las cuentas de múltiples inversionistas y las invierten de manera diversificada, buscando maximizar el rendimiento a bajo riesgo. Los montos mínimos para comenzar a invertir en estos fondos oscilan entre $100 y $2.500, permitiendo aportaciones periódicas y retiros en diferentes plazos. La rentabilidad anual varía entre 4.24% y 6.38%, dependiendo de la gestora de inversión. Contacto con una casa corredora de bolsa. Para aquellos que cuentan con un mayor presupuesto, el primer paso es contactar a una casa corredora de bolsa, que actúa como intermediaria en las operaciones de compra y venta de valores. Según la normativa, todas las transacciones deben realizarse a través de estas casas, que son las únicas autorizadas para representar a los inversionistas en el mercado. Algunas casas corredoras en El Salvador incluyen Cuscatlán SB Inversiones SADCB, Sisvalores SADCB y Valores Cuscatlán El Salvador. Los interesados pueden utilizar la aplicación de la Bolsa de Valores para iniciar el proceso de registro. Es importante tener en cuenta que al registrarse, se acepta que la información proporcionada es para vincularse como cliente de la casa seleccionada. Solicitud de asesoría. Antes de firmar un contrato con una casa corredora, es recomendable solicitar una asesoría para asegurarse de que la casa esté debidamente autorizada y para conocer los servicios y costos que ofrecen. Durante esta asesoría, el inversionista puede expresar el monto que desea invertir, lo que permitirá a la casa corredora ofrecer el servicio más adecuado. Es fundamental informarse sobre las comisiones que se aplican por cada transacción, que pueden variar entre el 2% y el 6%, y sobre el monto mínimo requerido para abrir una cuenta, que puede ir desde $15.000 hasta $150.000, dependiendo de la casa corredora. Firma de contrato y decisión de inversión. Una vez que el inversionista ha recopilado toda la información necesaria y ha aclarado sus dudas, puede proceder a firmar un contrato con la casa corredora. Este contrato debe incluir un monto de inversión definido y las instrucciones precisas para la compra o venta de valores. Es crucial que el inversionista se informe sobre la empresa que le brindará asesoría y sobre los productos en los que planea invertir. La Bolsa de Valores destaca que la decisión final de inversión es responsabilidad del inversionista, quien debe estar convencido de que ha elegido la opción que mejor se ajusta a sus objetivos. Existen 4 criterios básicos que todo inversionista debe considerar: liquidez, plazo, rendimiento y riesgo. Los inversionistas pueden elegir entre valores de renta fija y renta variable. Valores de renta fija. Los valores de renta fija son instrumentos de deuda que representan un préstamo colectivo a una institución pública o privada. Estos valores pueden ser de corto, mediano o largo plazo y ofrecen un rendimiento periódico en forma de intereses. En el mercado local, los valores de corto plazo incluyen papeles bursátiles y letras del tesoro, mientras que los de mediano y largo plazo incluyen bonos del tesoro y certificados de inversión. Valores de renta variable. Por otro lado, los valores de renta variable no garantizan un rendimiento periódico, ya que su rentabilidad depende de las ganancias de capital o dividendos. Estos valores incluyen acciones de empresas locales y extranjeras, así como ETFs y EIDERs. La volatilidad de los precios en este tipo de inversiones puede generar ganancias significativas si se compran a precios bajos y se venden a precios más altos. Consideraciones finales. El riesgo en la inversión no debe ser visto como un peligro, sino como un aspecto que requiere cautela. La relación entre riesgo y rendimiento es directa. A mayor riesgo, mayor potencial de rendimiento. Por lo tanto, es esencial que los inversionistas evalúen su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros antes de realizar cualquier inversión en la Bolsa de Valores de El Salvador. Invertir en la Bolsa de Valores de El Salvador es un proceso que requiere investigación, asesoría
y una comprensión clara de los productos disponibles. Con las herramientas adecuadas y una estrategia bien definida, los inversionistas pueden aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado bursátil. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo más contenido interesante contigo. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.